amigos, bienvenidos a una cápsula más de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque me acompaña desde León, Guanajuato, ahí si bien lejos, nuestra ciudad hermana de los zapatos, acá en Saltillo. Bueno, me acompaña Pedro Omar Rivera. Muchas gracias por estar aquí, Pedro Omar. No, muchas gracias por la invitación, sí, muy contento. Y bueno, Pedro Omar, entre muchas otras habilidades de las que me he ido enterando en estos días, que incluyen la música y el rock y componer canciones, ¿no? Que eso forma parte de su pasado musical. Bueno, Pedro Omar es filósofo, es tallerista, además es escritor tanto de narrativa como de poesía, y forma parte del Festival Internacional de Escritores, que es un evento que ya está súper en puerta y que pues me parece muy interesante para hablar de cómo se han ido transformando las ferias y festivales en estos tiempos de pandemia, que nos hemos tenido que mudar a lo virtual. Y de hecho hace unos días pues ya la FIL Guadalajara anunció que ya no va a ser en formato presencial, sino que definitivamente va a ser en formato virtual, y esto pues nos da mucho tema de qué hablar. Y yo quisiera empezar preguntándole a Pedro Omar, pues cómo surgió la inquietud de formar este festival internacional y cuáles son los retos que lleva, ¿no? ¿Cuáles son los retos que lleva como organizador? Y también pues las ganas de pues juntar esfuerzos y juntar a ciertos escritores. ¿Cómo surgió el proyecto? Uno, es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo formaron el programa? Bien, bueno, pues el festival surge de una inquietud que teníamos un amigo que es Ernesto Castro, otro colaborador del festival, y yo, y estábamos platicando acerca de las posibilidades de hacer un encuentro de escritores en la región, ¿no? En el Bajío, pero nos dimos cuenta que en realidad, o bueno, al menos comprendimos que un encuentro de escritores no era como suficiente para lo que en realidad nos interesaba, que es sobre todo el asunto de la formación de públicos. Creemos que ese es uno de los grandes retos que tiene nuestro país, la formación de públicos en todas las disciplinas, pero específicamente en la literatura, que es como lo que nosotros estamos más involucrados. Nos dimos cuenta que requería ciertos elementos, cierta infraestructura, porque dijimos, si de todos modos vamos a hacer el gasto, si se va a traer a los escritores, si se va a hacer la reunión y demás, que tenga como una repercusión social, ¿no? Que no se quede nada más en la charla, nos leemos los unos a los otros, que está muy padre eso, pero que podría ser algo más. Entonces, a partir de eso empezamos a darnos cuenta de que el asunto tenía que ver con una cuestión política, que no de partidos, sino política, en cuanto a que hacer literatura era una forma de resistencia política. Y no solo el hecho de leer, sino de escribir en sí mismo. Entonces, desde ahí empezamos a concebirlo. Eso fue en diciembre del año pasado, y para febrero aproximadamente ya estábamos ideando cómo iba a ser, ya estábamos organizando las fechas y demás. Originalmente iba a ser presencial y se iba a realizar en el mes de mayo, pero pues bueno, contingencia y demás. Entonces, ahí lo pusimos como en pausa y le estuvimos dando vueltas a qué íbamos a hacer ante esta situación. Por un momento sí consideramos dejar pasar este año, pero luego nos dimos cuenta de que la gente seguía consumiendo cultura aunque no hubiera actividades presenciales. Y entonces también pensamos en esta situación. Hemos visto, creo que todos los que hemos entrado a redes, que hay una oferta enorme de productos culturales, de literatura, charlas, lecturas, presentaciones editoriales, que está muy padre y es una cosa que a mí me gusta mucho, pero el festival tiene una naturaleza que nos interesa mucho preservar, que es el asunto de la resistencia, esta resistencia social ante todo lo que estamos viviendo, y es por eso que decidimos sí hacer el festival en estas condiciones, porque consideramos que es todavía más necesario. Y bueno, las charlas que se van a realizar tienen ese enfoque. Tenemos a 3 personas que van a dar charlas magistrales. Está Margot Glantz, Tania Huntington y Luis Humberto Crosswhite, que nos van a hablar como de qué está sucediendo desde la literatura. Margot Glantz nos va a
va a ser una revisita de la obra de Virginia Woolf. A Luis Humberto nos encantó la idea de invitarlo, sobre todo por este asunto de que él está distribuyendo sus libros de manera gratuita por medio de sus redes sociales. No, y además, de hecho, le ofrecieron como editorialmente firmar para que los libros se siguieran distribuyendo a través de una editorial y él dijo que no. Ajá. Sí, él dijo, no, desde mi Facebook. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa. O sea, la gente que desde la literatura está haciendo formas de resistencia. Dentro de eso, bueno, también vamos a tener otras mesas de diálogo. Hay una mesa acerca de la literatura, desde cómo se vive desde las mujeres. Ahí tenemos invitadas a Isabel Zapata y bueno, Carla Gasca también está ahí en esa mesa. Ahorita se me va el nombre de las otras compañeras que invitamos, pero también tenemos un asunto de la literatura y el cuerpo, cómo se vive desde la enfermedad la literatura. Ahí tenemos a Claudina Domingo, a Julián Herbert. Tenemos otra mesa con... O sea, nos interesa sobre todo este asunto de que qué es lo que se puede hacer desde la literatura que va más allá de escribir. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo armamos el programa? A partir de las temáticas que queríamos abordar. Bueno, está muy interesante porque con los nombres que dices, sí puedo ver que hay ahí autores muy provocadores, ¿no? Me gusta, por ejemplo, ahora que mencionas a Isabel Zapata, bueno, ella también tiene todo rollo de la escritura vista desde el lado de la maternidad, ¿no? Pero además sabemos que Isabel Zapata, como un grupo nutrido de escritoras, pues son feministas y abordan la discusión. Entonces es muy interesante ver también cómo desde el cuerpo femenino, ¿no? Cómo el cuerpo se transforma en la maternidad. Isabel Zapata puede hablar, además es una poeta estupenda. Su libro de la ballena, ¿no? Esta ballena... Híjole, se me fue el nombre. Sí, Esta ballena es un país, me parece, que publicó Almadía. Es una cosa magistral. Y tiene otro libro de ensayos de Alberca Bacía, que de hecho publicó una editorial regiomontana que se llama Argonáutica, que también está muy bueno. Entonces también me parece que ahí está mucho de la resistencia, porque es como desde León también, es otro tema que nos gusta mucho abordar, como desde en la periferia, digamos, ¿no? Que no sea centralizado, que no sea la Ciudad de México, se pueden hacer contactos y movimientos literarios, porque Pedro Mar también coordina un taller que se llama Mar de Nombres, allá en León, y desde ahí también pues han hecho varias cosas, ¿no? Además del taller permanente. Sí, claro. De hecho, bueno, otro de nuestros invitados también es un escritor que se llama Alejandro García. Él tiene una novela llamada La Noche del Cuecillo, que es un barrio muy icónico de la ciudad de León. Entonces nos interesaba mucho rescatar esa parte, sobre todo por el vínculo que hay entre la gente del barrio del Cuecillo, que tiene una cohesión muy singular e interesante. Es un barrio muy aguerrido y entonces nos interesaba mucho este vínculo que había con la novela. Lo contactamos y ya hicimos una actividad por medio también de Mar de Nombres al inicio, en la cual el Comité de Colonos recibió una donación de ejemplares de la novela y ya los distribuyó entre la comunidad. Y también, bueno, la idea es establecer un diálogo, que eso es una cosa que nos interesa mucho. Establecer un diálogo no solo literario, sino también social, ¿no? Y entonces, ahí en esa parte, pues bueno, creemos que de alguna manera no se trata solo de formar lectores, sino de formar ciudadanos críticos, que es una parte que nos interesa mucho con esto. Y bueno, quisiera que me platicaras también, creo que ahí tienen un taller, no sé si tengan solo uno, porque el que yo he visto que está ahí anunciándose en las redes sociales es el de Petronela, que es esta traductora estupenda, ¿no? Sueca, que está viviendo aquí en México desde hace un rato. Y bueno, ahí tienen un taller de traducción, ¿no? Con Petronela. Sí, de hecho, el taller de traducción comenzó el miércoles pasado y uno de nuestras ideas en relación a este festival es hacer accesible las actividades de formación literaria. Entonces, este taller tiene un costo de 800 pesos por persona, son 8 sesiones, que la verdad es súper accesible y además está respaldado por la Universidad Iberoamericana de León, que es una de las instituciones que están colaborando con nosotros. Además de la Embajada de Suecia en México, también ya se afianzó con nosotros para este festival. Entonces estamos muy contentos porque estamos logrando llegar a más gente
de una manera más sencilla. O sea, no se trata, creemos que no se trata de regalarle todo a la gente necesariamente, pero sí de que sea accesible. Vamos a tener otro taller de cuento también con Luis Humberto Crosswhite. Entonces, la verdad es que vamos a tener precios muy accesibles para que la gente pueda acercarse a actividades que difícilmente se pueden dar, sobre todo en la ciudad de León, porque, digamos, hay un grupo de escritores que ya tenemos más o menos una formación, una trayectoria ahí, pero que también consideramos que siempre es importante como la retroalimentación de otros lugares, ¿no? De otras voces, espejearnos con autores o con escritoras que se mueven en otros espacios y que nos ayudan también como a reconsiderarnos, ¿no? Y sobre todo nos interesa la parte del intercambio también. Creemos que el intercambio y, eso también lo consideramos sumamente importante, la remuneración a los escritores es algo sumamente relevante para nosotros. Sí, porque también está este debate que yo creo que tanto Pedro Omar como varios que nos están viendo, pues se ha suscitado que es como el pago de los bienes culturales, ¿no? Ujú. Porque justo ahora la pandemia y la cuarentena nos demostró pues lo necesitados que estamos los seres humanos Ujú. de consumir películas, incluso obras de teatro que se han presentado a través de Zoom, charlas, talleres, cursos y generalmente las expresiones artísticas pensamos que tienen que ser regaladas y si Sí. bien el gobierno tiene unas áreas específicas para que esto sea como accesible al Ujú. público, lo cierto es que pues los artistas, o sea, Ujú. para ser artista pues necesitas pagar la renta, ¿no? Claro. Sí, nosotros estamos pensando también en el asunto de que no todo se tiene que manejar por medio del dinero, que obviamente es necesario para todos, tenemos que pagar la renta, pero también estamos buscando la manera de hacer intercambios, ¿no? O sea, bueno, no tienes para pagar a lo mejor el taller, pero puedes contribuir de alguna manera, con alguna actividad y demás. Eso es algo que también estamos procurando hacer. Desgraciadamente no se pudo hacer presencial porque teníamos un montón de, ya de acuerdos, por ejemplo, con la Dirección General de Educación del municipio, ya teníamos una serie de talleres que íbamos a dar en diferentes escuelas, pero incluso con el Cerezo, con el área de mujeres, ya teníamos también un acuerdo, pero bueno, son situaciones que también entendemos que se van a manejar en otro momento, porque el asunto con el festival es que no se termina el día de la clausura. Todas estas charlas, estas mesas que vamos a tener de diálogo, las vamos a estar moviendo a otras instituciones ya grabadas para que las puedan ver, para que puedan analizar el diálogo que tienen ahí las personas que participan y a partir de eso nosotros como organizadores establecer mesas de diálogo, discusiones, a lo mejor lectura de alguna de las personas que participaron en la mesa. Es decir, no queremos que se quede en la nada, ahí en el mar de información que están ya en YouTube y las redes sociales, ¿no? Bueno, además eso creo que es la ventaja de mudarse a la cuestión Ujú. virtual y digital, no solamente de que el registro se queda y uno Claro. tiene acceso a él después, sino que también los festivales y Ujú. las ferias del libro hemos visto cómo se han alargado, ¿no? Claro. Porque también hay una logística de que es, bueno, empieza tal fecha y se acaba Ujú. tal, solo dura 5 días o 10 días. Y bueno, ahí en ese tiempo tenemos que meter todo y Ujú. organizar lo mejor posible y con la cuestión digital pues se pueden alargar, ¿no? Es como Ujú. dices, ya está el taller de Petronela, ya están dando y luego ya Ujú. después van a seguir las siguientes actividades y eso también hace que los eventos pues tengan una presencia más prolongada que solo una vez por año, que es generalmente lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, nos gusta la idea de pensar que el festival se puede prolongar todo lo que sea, digamos, posible para los organizadores, pero también para las instituciones que quieran disponer de ese material. Nosotros estamos buscando hacer convenios, por ejemplo, con instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer y otras dependencias, pero también para las empresas o organizaciones civiles que quieran consultar el material, va a estar abierto y disponible, pero lo que nosotros queremos ofrecerles es como un acompañamiento para realizar actividades, digamos, no dirigidas, sino acompañadas, ¿no? Y que eso pueda tener una retroalimentación y una continuidad. Bueno, y además está este asunto que también me parece muy importante,
que es involucrar a los autores, o sea, a los escritores y artistas de la ciudad con otros autores y artistas que son de nivel nacional. Me parece que esa retroalimentación es muy buena y por eso son necesarios este tipo de eventos, porque generalmente digamos en las ferias de alto nivel, bueno, pues ya tenemos este cartel con autores que nos gustan mucho y conocemos, pero luego ¿qué pasa con estos otros autores, no? Y entonces el festival me parece que hace una comunión muy interesante entre decir, bueno, vamos a poner al escritor de León con el escritor nacional, ¿no? O internacional. Sí, bueno, vamos a tener un ciclo de charlas de poetas suecos y finlandeses. Entonces, eso es como atender una parte que nos interesaba mucho de cómo se hace la poesía o cómo se está pensando la poesía en otro lado del mundo, pero también involucrar a voces más recientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya consideradas algunas personas del colectivo de Mar de Nombres, está Eva Karen, está ahí también Calypso Lórzano, que van a estar participando y otras personas que ya tienen un poco más de trayectoria, pero que son de la zona como Luis Felipe Pérez, ¿no? Que ya son gente que tiene mucha experiencia, pero que son de nuestra región y que queremos establecer precisamente estos diálogos de qué es lo que se está haciendo más allá de la Ciudad de México, pero que puede permear a cualquier parte del mundo ahora, ¿no? Y bueno, yo quisiera aprovechar que está aquí Pedro Omar para que también nos platique sobre su reciente libro, que de hecho lo trajo aquí a Saltillo, y yo quisiera, es de poesía, y que es lo mejor porque no siempre andamos hablando mucho de poesía ahora recientemente. Entonces, bueno, Pedro Omar, platícame sobre este libro, cuál es el título y cuál es la editorial. Ok, el libro se llama No pienses en elefantes rosas y está editado por el Instituto Cultural de León. A partir de un apoyo que recibí el año pasado, una beca, ahí pues bueno, se gestionó toda la cuestión de la impresión. La obra ya estaba terminada y bueno, fue como hacer el proceso de la edición, el diseño y demás. Y bueno, es un trabajo que apela sobre todo a la cuestión de la memoria, tiene que ver con un asunto autobiográfico, pero más que una narración de acontecimientos, es como una secuencia de la memoria, de las emociones, ¿no? De las sensaciones, tiene que ver más con eso. Y son en su mayoría textos breves, pero hay alguno que otro poema, sobre todo poemas en prosa que son un poco largos. Ah, ok. Y entonces, ¿cuándo fue, bueno, cómo fue el proceso de armar el libro? Les quiero platicar ahí como medio chisme que Pedro Omar dio un taller hace unos días aquí en Saltillo de autobiografía y uno de los debates en el taller era de qué se hace si hay familiares involucrados en nuestros textos, ¿no? A lo mejor se van a sentir un poco ofendidos. Entonces, bueno, yo quisiera que me hablaras, Pedro Omar, cómo fue para ti el proceso de escritura, cuánto tiempo te tomó y también cómo influye este ambiente familiar al momento de escribir como algo que pues está relacionado con nuestra historia de vida. Claro. Bueno, el asunto del libro fue que yo tenía ya un montón de textos escritos de diferentes periodos, pero que me di cuenta que tenían que ver con este asunto de la memoria. Entonces los fui rescatando poco a poco y ya después tuve la oportunidad de trabajar en unas sesiones de acompañamiento con el poeta Ángel Ortuño dentro de un proyecto que tiene el gobierno del estado que se llama el Seminario para las Letras Guanajuatenses. Entonces ahí estuve trabajando unas sesiones con él y bueno, a partir de ahí fue que pude como engarzar este asunto de la memoria y que efectivamente, como bien dices, el asunto luego es cómo se trabaja eso cuando tu familia, tus amigos, tus parejas, etcétera, están de por medio. Y pues bueno, creo que ayuda mucho también concebir, o bueno, al menos a mí me ayuda pensar que no siempre me van a leer mis familiares, pero que cuando me lean, pues trataré, pues sí, de ser lo más honesto posible en el asunto de lo que escribo, ¿no? No me interesa, como te mencionaba, contar la historia, sino contar la sensación o la emoción de un momento específico. Entonces, creo que eso es sumamente, al menos para mí, ha sido muy liberador. Ya no estar pensando en, ay, ¿qué va a decir mi mamá, mi papá o cosas así? Entonces, más bien es como plasmar el asunto de la emoción y no la anécdota en sí misma, en el caso de la poesía y de este libro.
quizás en otro momento ya me anime a contar todas esas anécdotas de manera, digamos, evidente, pero bueno, por ahora es como lo trabajé así. Bueno, y es que también este asunto de la memoria, que es algo que hemos platicado, que bueno, que yo he platicado yo con Julián en otras ocasiones y que también platicamos en el taller que dio Pedro Mar. Bueno, la memoria es fragmentaria y la memoria también es creada, porque pues no podemos estar 100% seguros de los Claro. recuerdos que tuvimos cuando teníamos 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces también como que la memoria es esta masa de reconstrucción que nos puede dar pie justo a la escritura, ¿no? Sí, y de hecho, precisamente eso es como una de las premisas de las que partí para desarrollar este proyecto de libro, en el cual, pues bueno, lo que recordamos, al menos lo que yo recuerdo, no estoy tan seguro de que sea así, pero es como yo lo recuerdo. Puede que no, que ni siquiera haya sucedido, pero si ya está en mi memoria es por algo y de alguna manera detona cosas. Y bueno, ahora que he platicado con algunas personas que han leído el libro, me ha resultado sumamente grato que me hagan referencia a esos asuntos, ¿no? De lo que recuerdan y de lo que creen que no recuerdan. Entonces eso también es muy interesante. Bueno, y antes, digo, ya nos encaminamos al final, pero antes de cerrar, yo quisiera que Pedro Omar nos dijera las fechas del festival, dónde los podemos encontrar, o sea, todo el comercial completo para poder acceder al festival. Claro, en Facebook nos encontramos como Festival Internacional de Literatura, así tal cual, y también nos pueden buscar en Instagram como Hacer Literatura es Resistir. Ah, está muy bueno ese Sí. nombre de hacer literatura resistir, porque y más en estos tiempos me parece que la literatura como resistencia, pues a muchos nos ha ayudado a soportar la pandemia y el encierro, ¿no? Sí, nos damos cuenta también de que cada vez se consumen más y más y más productos culturales. Dentro del festival tenemos un ciclo que se llama Tenían 20 y estaban locos, que son gente de 20 años o menos, que están en los 20 o menos y nos están compartiendo ahí algunos poemas que estamos rolando por el Facebook y la gente los frecuenta mucho, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido una señal muy interesante porque también creemos que los jóvenes tienen un montón de cosas que decir interesantísimas. Y bueno, por favor también háblanos de las fechas que Ujú. podemos ver al festival. Va a ser del 7 de noviembre al 21 de noviembre. Bueno, para que estén ahí pendientes de las redes sociales, igual si se dan una vuelta al grupo de Facebook del seminario Amparán, bueno, ahí también vamos a compartir lo que está haciendo Pedro Omar, porque afortunadamente ahora, digamos que el seminario Amparán y Mar de Nombres, que coordina Pedro Omar Rivera, pues son colectivos hermanos en un proyecto que tenemos que acaba de empezar y que durará un año. Y bueno, también para cerrar, Pedro Omar, pues quisiera que nos platicaras brevemente de Mar de Nombres. Bueno, Mar de Nombres surge como un proyecto editorial que es muy curioso porque en realidad esa era la idea, hacer una editorial, pero que rápidamente se convirtió en un espacio de gestión literaria. Empezamos a gestionar talleres, actividades, presentaciones y era todo menos editorial. Entonces, poco a poco se ha ido transformando y ahora, bueno, ya es un colectivo, estamos comenzando a trabajar con un grupo de personas que ya de manera independiente, todas ellas tienen una trayectoria, acaban de, una compañera, Carla Gasca, acaba de publicar una antología de poetas de León, Eva Karen, que es ganadora del Premio de Literatura León del año pasado. Entonces, ya, digamos, cada una de las personas que integran el colectivo tiene un trabajo independiente y ahora estamos como uniendo algunos esfuerzos porque nos interesa hacer una colección de reseñas de literatura guanajuatense. O sea, estamos como buscando en esos espacios y sobre todo en esa obra que ya está ahí muy abandonada, que nos interesa mucho rescatar para empezar a compartir. Y bueno, ya en estos días vamos a empezar a publicarlos ahí, al menos en redes sociales. Ay, es una gran idea, porque eso también pasa mucho, de que de pronto la literatura que nos antecede, ¿no? La literatura regional, bueno, son tirajes de pronto muy pequeños y van desapareciendo, y hay nombres y libros buenísimos que se quedan en el olvido, y entonces este rescate, ¿no? De qué escritores somos y qué escritores nos antecedieron,
Me parece una gran idea. Sí, pues de hecho, precisamente es como parte del rescate que nosotros buscamos de la obra de Alejandro García, que es una novela que se publicó hace como 30 años y ahí estaba abandonada, ¿no? Y consideramos que vale mucho la pena retomarla, ahorita estamos como trabajando en eso y también nos interesa mucho la obra, no solamente de, digamos, de los antecesores, sino obra que se está publicando actualmente que consideramos que requiere como mayor difusión, ¿no? Compartirla y socializarla es algo que nos interesa. Bueno, pues Pedro Omar, muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos en esta cápsula de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila con una producción de Rafael Izquierdo y pues nos vemos la próxima. Hasta luego, amigos. Gracias.